chicas, yo soy MauCraft y estamos en un nuevo video. Y esto es, como habrán visto en el título, estaré enseñando cómo hacer un servidor de Minecraft Java totalmente gratis, con mods, con plugins y hosteo directamente en su PC sin necesidad de usar algo externo como no sé, como Aternos, como Google Colab. No señor, sino que aquí directamente ustedes van a ser el host, vaya. Ahora, antes de ir con los pasos, ¿verdad? Porque quiero ir a tener algo directo, ¿verdad? Para mejorar a ustedes, tanto para mí. Y es que esto, mi recomendación personal es de que no lo hagan o inténtenlo con muy pocos mods si es que tienen 8 GB de RAM. ¿Por qué? Mi recomendación es de que esto se haga si tienen 16 GB de RAM en adelante. ¿Por qué? Porque como ustedes están viendo aquí, yo tengo 8 GB de RAM. Y esto junto con los mods, con el Minecraft, con todo lo que tengo, simplemente es que la computadora no va para más. Está usando hasta 7 GB de RAM, o sea, estoy dejando una de espacio. Entonces yo sí les recomendaría que tengan mínimo unas 16, ¿verdad? Para que esto lo vaya lo más fluido posible. Porque simplemente no... que funciona, o sea, a mí me sirve. Pero es que va trabado. Creo que lo más que me fue en todo de FPS fue a 17, 20 FPS fue lo que me ha ido este Minecraft Java con serio como todo esto. Así que yo sí, mínimo 16 recomiendo. Ahora ya dicho esto, pues ya vamos a ir directo con la descarga y con todos los archivos, ¿verdad? A ver, primeramente nos vamos a ir a nuestro navegador de confianza, en mi caso Opera GX, aunque tendré un break para los vídeos directos. Y vamos a escribir lo siguiente, vamos a escribir ArcLight. Así lo está viendo. Igualmente, todos los links, todo lo que vas a usar está en descripción del video. A ver, aquí va a ser un montón de cosas, ¿va? Pero nos vamos a ir directamente aquí a ese que dice ArcLight Downloads. Que tiene como un logo azul, ¿no? Este muñequito, ¿verdad? Que suena un poco a Canva. A ese. Tiene que aparecer esta página. Si no les aparece o tienen algo equivocado, pues también pueden escribir esto, ¿no? No es algo corto. A ver, aquí es donde va a estar las versiones de Minecraft, que está desde la 1.21.1 hasta la 1.16.5. En mi caso, vamos a la 1.6.5 porque siento que es la más compatible o bien variada con mods de Minecraft, ¿verdad? Pero ustedes pueden escoger la que vayan a usar, ¿no? La que les guste, vaya. Y aquí on, vamos a coger la versión de Forge, pues le digo, la compatible, ¿verdad? Un montón de cosas van a salir, pero usen siempre la más reciente, no que la que va a evitar menos bugs, más fluidez, ¿verdad? Entonces seleccionamos el que está hasta arriba, que es el más reciente, download, y se hace que empezar a descargar el archivo. En mi caso, como tengo configurado así, pues yo puedo decir exactamente dónde quiero que se descargue. Si se dan cuenta, tiene que ser un .jar. En el .jar, pues tiene que descargar, o sea, entonces algo que no era, ¿verdad? En mi caso, cancelar, porque ya lo tengo. Ahora, yo hice una carpeta destinada para solo archivos de exterior. Yo les recomiendo que hagan lo mismo, porque van a ser muchos archivos. Entonces yo sí les recomiendo que lo hagan, vaya. Y una para Play, pero eso se lo enseño. Vamos a ir a server y van a ver que aquí yo tengo un montón de cosas, pero ustedes solo tienen que aparecer lo que dejaron que sea esto de acá. El ArcLight 1.5 que aquí es la versión que escogieron. Snapshot y hasta el final .harno. Ahora, ¿qué hacemos para que les aparezca lo mismo que yo tengo? Vaya, es simple. Vamos a ir aquí, clic izquierdo para dejar espacio, clic derecho, nuevo. Y tenemos que crear un archivo .txt. Si en su caso, como a mí, no les aparece para crear nada de .txt o archivo de texto o cualquier cosa, pues es muy simple. Nos vamos a ir acá donde tengo yo el cursor, clic izquierdo, borramos esto y decimos cmd, enter, y vamos a escribir lo siguiente. Igualmente todo este ejemplo, todo lo que vamos a hacer está en la descripción del video. Escribimos lo siguiente. Escribimos type espacio null espacio
mayor que, y aquí vamos a crear el archivo. Aquí es con el nombre que ustedes quieran. Yo en mi caso lo puse como inicio, pero ustedes pueden poner, no sé, play o start, el que sea, hasta una letra, lo que sea. Pero eso sí, tiene que .txt al final. Si no, esto no va a servir para nada. Le damos enter y tiene que aparecer así, sin errores y dando espacio para algo nuevo. Ahora aquí ya podemos cerrar. Y si se dan cuenta, tienen que ahí también el archivo .txt que le decía. Pero esto vamos a dar clic izquierdo, clic derecho, cambiar nombre hasta la derecha para quitar el .txt y vamos a escribir un .bat. Esto para que sea un como archivo ejecutable, ¿vale? Aquí, esto damos que sí, listo. Tiene que convertir en esto. Ahora, yo en mi caso lo hago porque ya tengo uno que se llama inicio. Ahora, cuando ya lo tengan creado, clic izquierdo, clic derecho y hasta arriba va a haber donde diga editar. Clic izquierdo. Aquí no se preocupen, más aplicaciones y vamos a ir a WordPad, que es para editar el texto. Ok. En descripción le voy a dejar todo, pero hasta acá de esto. ¿Por qué? Ahorita vamos a explicar por qué. Esto de acá, yo ya lo agregué. ¿Y qué es? Es lo siguiente. Es el archivo .jar que ustedes se descargaron. Este archivo .jar que tienes es clic derecho, cambiar nombre y a esto la vamos a tener que copiar, ya sea que con clic derecho copiar o bien seleccionamos todo y control C. ¿Por qué? Es que esto tiene que ir después a espacio y ahí vamos a pegar todo ese archivo. Luego, hasta la derecha, enter y escribimos pause. Ahora les voy a explicar qué hace cada cosa. Bueno, esto que les dejé es básicamente con cuánta RAM se va a ejecutar el servidor. O sea, esto es hasta acá es un ejecutable. Y le estoy diciendo al ejecutable que puede llegar a un máximo de 4 GB de RAM. ¿Por qué? Yo tengo 8. Tengo 8, se le está dando la mitad, no puedo dar más. Pero ustedes, yo que sé, tienen 16, tienen 32, tienen 64, están enfermos. Pues aquí es solución suya, pueden poner, no sé, 8, 16, lo que sea. Según esto, a conveniencia de su computadora, ¿no? Ahora, ¿por qué enter y pause en mayúsculas? Bueno, porque a veces por error de compartimientos, compatibilidad, que no se sincronizó bien algo, o X, no puede pasar muchos errores, pues no va a ejecutarse el servidor. Y si no tienen esto, la ventana solo se va a cerrar, no te va a dejar tiempo de leer qué pasó. En caso ponemos el pausa en mayúsculas, lo que hace es que cuando detecte un error se va a detener, pero la ventana seguirá abierta. Así tú puedes, yo que sé, copiar el error y pegárselo a Gemini, a Cloud, a cualquier IA, para averiguar qué fue lo que falló. Eso es lo que hace pause. Ahora aquí configuramos todo esto, archivo, guardar y cerramos. Ahora estamos a uno más de ya poder ejecutar esto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, otro .txt, pero este sí lo vamos a dejar así. Y va a ser un EULA. O sea, este es opcional, pero yo sí les recomiendo que lo dejen como eula.txt, tal y cual yo lo tengo acá. Tal cual, eula.txt. Ahora, vamos a abrir, solo que como tengo esto, ahí está. Solo esto. Eula igual true. ¿Por qué? Porque aunque ya tengamos configurado el ejecutable, tenemos todo bien hecho, sin el Eula les va a crashear. No le va a dejar hacer nada de eso. Así que ya será Eula igual true y ya va a dejar. Ahora archivo, guardar y cerramos. Ahora sí podemos cerrar todo. Bueno, y
irnos a nuestro inicio, start, play, lo que sea, que hicimos nuestro punto base. Ahora, doble clic para ejecutar. Muy bien, miren, ejecutar. Y les tiene que aparecer lo siguiente. Esto de ArcLight. Si no les aparece ArcLight es porque yo que sé, un error de EULA, un error de espacios. Verifiquen bien que no haya nada malo, ¿no? Ahora, yo os voy a cerrar esto pues por fines de video para seguir enseñándoles qué más hay que hacer. Ahí está, ok. Ahora, ustedes tienen que dejar que eso se termine de configurar por completo. ¿Cómo lo vas a saber tú? Bueno, porque tienen que saber que salir de último como World Created o World Subsist. Algo así les tiene que salir porque ya se habrá creado el Spawn Complete 100%, algo así. Eso es prueba de que ya se configuró por completo. Ahora, cuando ya les haya creado todo, ya les tiene que aparecer esta carpeta donde han guardado su servidor. Todo esto que yo tengo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ahora vamos a bajar hasta donde diga server.properties. Le vamos a dar doble clic para abrirlo y editarlo. Ok, ya. Ustedes tienen que pasar su editor de texto que tengan, ¿no? Entonces le aparece aquí, ¿esto qué es? El server.properties es la configuración de su mundo. Que en dificultad, que si pueden volar, que si no sé, el forzar un game mode, que cuál game mode están, nombre de su mundo, una semilla si quieren, en fin, aquí hay de todo. Pero vamos a bajar hasta donde diga online mode. Online mode. A ustedes tienen que pasar de la siguiente manera. Tienen que aparecer como true. Nosotros vamos a cambiar eso y vamos a poner false. ¿Por qué? Es que esto, si ustedes tienen el Minecraft pirata, el Java, ¿no? Con un T-Launcher, ese K-Launcher, de un WinRAR, yo que sé. Si ustedes mantienen esto como true, no les va a dejar acceder a su servidor. Y entonces lo que hacemos al cambiarlo a false es de que las versiones pirata de Minecraft, por así decirlo, ya puedan entrar a nuestro servidor. Pero no vamos a salir de aquí. Ahora vamos a bajar un poquito más a donde diga query port. Y esto tienen que memorizárselo muy bien, copiar o pegar, lo que sea. Este número va a ser muy importante a futuro y yo les digo por qué. Pero si configuran esto de online mode, ya pueden salirse de acá. Ok. Ahora arriba pueden crear carpetas con sus mods y plugins, lo que decía yo. En mods yo pues ya tengo bastantes, ¿no? De los que uso como el Space para ir al espacio, rellenar jugadores, un Optifine, magia, en fin, aquí tengo los mods que me gustan bastante, ¿no? De toda la vida, para una PlayStation 5. Y bueno, lo mismo con los plugins. Aquí ustedes agregan sus plugins que quieran, ¿no? Ok. Ya con esto ya configuramos totalmente nuestro servidor. Pero te nos falta una cosa. Y es que les voy a enseñar cómo hacer el modo online de su servidor, por así decirlo. Para que quieran acceder a todo, saber cuál es la IP, cuál es todo, ¿no? Bueno, una vez más nuestro servidor, nuestro navegador de confianza, discúlpenme. En mi caso, pues es el Opera. Y vamos a escribir lo siguiente. Es que escribir play it .gg y enter. Ok, les tiene que aparecer justamente esta página. Ustedes, si nunca lo han usado, van a darle a Get Started.
Aquí ustedes van a crear su correo con contraseña. Pero, o sea, esto es muy seguro. O sea, yo lo uso. Entonces no voy a declarar que ni siquiera uso, ¿verdad? Pero por si acaso son desconfiados o yo qué sé, den un correo X, ¿saben? O sea, un correo fantasma, por así decirlo, ¿no? Uno que no sea su principal, ni su secundario, ni tercero, o sea, uno y que ni los puedan conectar ustedes, pues. En mi caso, yo no lo voy a hacer, pero ya tengo mi cuenta iniciadita, así que voy a go to login. Y efectivamente, aquí es el que puede hacer si ya tienen en cuenta su correo en el cual tiene su cuenta, ¿no? Continuar. Ok. Vamos a ir a donde dice Agents. Les tiene que aparecer esto vacío. Luego, Tunnels, vacío. En mi caso ya está lleno porque yo ya sé cómo hacerlo, ¿no? Pero tiene que aparecer vacío. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar a Agents, luego Download Agent. Y aquí es muy importante que me pongan atención o si no su servidor no les va a abrir. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a Other y se dan cuenta que hay un plugin, que es lo que les decía. Un plugin para su propio servidor. Pero, y es un puto hard, ¿no? Pero es que esto hay letras pequeñas que aquí ni siquiera lo dicen. Pero que yo lo aprendí por las malas, vaya, por las malas. Y es que este plugin, como dicen, ya está update, o sea, está actualizado. Quiere decir que este plugin del servidor de Playit, o sea, solo va a servir hasta la 1.18 en adelante. Lo que significa que, por ejemplo, si ustedes eran una versión anterior, como es mi caso, que tengo la 1.16.5, esto no va a servir. Es más, ni siquiera les va a abrir el servidor, no van a dejar de ejecutarlo. Y si hicieran ejecutarlo, va a decir como error de plugin, error al ejecutar, algo así. Entonces, muy importante. Este plugin, donde dice Other, hasta la 1.18 llegó. Si no, es que no le va a funcionar. Pero entonces, ¿qué puedo hacer yo si tengo una versión anterior a Minecraft? Del 1.18. Bueno, simple. Vamos a ir a Windows y descargamos esto. Windows Installer versión 1.0.10 hasta el día que lo haciendo. Aquí hay más versiones según su computadora, ¿no? En mi caso yo tengo 64 bits, así que pues ya traen este o este. Esto es de elección, vaya. Y si tienen 32 bits, pues pueden elegir en cualquiera de estas dos, ¿verdad? Que igual les va a servir. En mi caso voy directa con esto. Muy bien. Yo lo voy a dejar aquí solo para mí enseñárselos. Ok. Sí, estos son videos que estoy en seguir. Bueno, no tiene que hacer esto como un ejecutable, no un descargador. Un punto MSI. Doble clic. Muy bien, así que va a hacer esto. Next. Y en mi caso me aparece esto porque yo ya lo tengo. Pero si ustedes no lo tienen, va a aparecer como que la dirección donde se va a descargar, en qué carpeta que quiere hacer, ¿no? Seleccionan la carpeta que quieren, luego next. Esperan a que se descargue. Es bien liviano, bien liviano. Menos de 3 minutos ya tienen esto descargado. Pero voy a cancelar porque pues ya lo tengo, ¿no? Ok. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ir. Cuando ya lo descargaron, tienen que dar un acceso directo. Vamos a ir. Y en mi caso, yo creé una carpeta que me había dicho de Playit, donde está el bin, y ahí en el bin está el ejecutable para esto, ¿no? Entonces, si no crearon un acceso directo porque se la fue, clic izquierdo, clic derecho, enviar a escritorio y ya se les crea un acceso directo. Ok, ahora sí, Playit. Esperamos que se termine de iniciar. Muy bien. Tiene que salir esto. En mi caso yo voy a tapar una cierta parte porque la verdad no sé qué tan doxeable sea. No te lo voy a dejar solo con esto de acá porque así solo es una IP. Solo la IP de su servidor. Y esto lo tienen que ejecutar una vez antes de iniciar sus servidores, pero solo porque estamos probando, ¿ok? Luego pasarías con Q, luego Y y se acabó. Pero, repito, solo una vez y ya. Para la siguiente vez, primero vamos a ejecutar el servidor
y casi como a los 2 segundos play. O sea, tiene que ser casi que al instante para que funcione. Ahora bien, ¿se acuerdan que le dije que el port, ese nombre que decían query port, iba a ser muy importante y copiar y pegar y lo tengo guardado? Ahora te lo voy a decir por qué. Aquí ya se que haber creado un túnel, un front key y todo, ¿no? Vamos a ir aquí a que tengamos. Ahí está la IP de su servidor. Pero, bajamos. Aquí yo voy a tapar mi IP porque, pues, por si acaso, ¿no? Pero eso sí es muy importante. Local port. Local port. Esto del local port hasta la derecha tienen que ver que necesariamente tiene que ser el mismo número que le sale en Server Properties. Aquí bajamos a Server Properties. Perfecto. En query port va a salir un número. En query port un número. Si no estoy mal, 5 dígitos. Entonces, si esos 5 dígitos no son exactamente igual aquí en local port de su plate, tienen que cambiarlo. Editar y cambiarlo. ¿Por qué? Si el puerto no es igual, el servidor y plate no podrán como sincronizarse para crear su IP. Aunque usualmente esto no pasa. No pasa, o sea, se sincroniza automáticamente por su IP. Pero si en dado caso que fuera a suceder, ya saben, tienen que cambiar el puerto y poner lo que sea Event Server Properties y en Plate. Ahora sí, cerramos esto y ya podemos darle a nuestro inicio. En mi caso, ya se la saben, clic izquierdo, clic derecho, enviar a ese usuario para tener un acceso directo y sea más fácil iniciar el servidor. Y así ya podemos iniciar nuestro servidor. Va a ser un corte hasta que ya esté dentro del servidor para que vean que sí funciona. Ok, antes de iniciar con el servidor para que vean que sí funciona, esto es lo que les decía, miren. Esto no ignoren porque será el Fine. Pero para cuando sepan que ya está creado su servidor y su mundo, tiene que quedar prepare spawn area y le diga down. Y listo, cuando vean que todo esto ya está, pues ya pueden ir directo con su servidor, vaya. Ok, gente, y como podrán ver, sí sirve, solo que no creo que vaya a ser nada, efectivamente no puedo hacer nada de gameplay porque mi computadora está aquí, pero que ya no aguanta. Pero para que vean que, o sea, con una señal que sí, es que aquí en su aplicación de Play It, les tiene que efectivamente, les tiene que aparecer en info con positivo y que sí se conectó y todo. Esto lo voy a borrar porque por si acaso, ¿no? Y pues esto de error y porque también no le puedo mostrar nada de gameplays porque literalmente mi computadora que ya no va para más. Y en el CMD, bueno, aquí tiene que ver que si me entrono, aquí que estoy sangrando, esto que me ahogué en paredes, ¿no? Ahí cuando me fui, todo, en fin, aquí va a estar toda la información, ¿no? Entonces aquí básicamente miren, es como que su base, por así decirlo, para saber si entraron o no entraron. Miren, aquí me dicen, eso lo voy a borrar. Pero sí, aquí va a haber toda también de información de cuando alguien ya entra a su servidor, vaya. Y aquí en esta apartado de Plate, que es recomendable que tengan abierta para ver cómo ahí dice manejarlo, pues, en Active Connection. Voy a intentar conectarme, aunque no creo que vaya a funcionar porque simplemente mi computadora está para que no va más. Porque está haciendo de host de servidor, de plate, y ahora está grabando. Miren, aquí lo que decía. Lo que decía de que si ya detecta que... Ahí está, bien, cara. Solo para el video. Vamos. No creo que va a cargar, no creo que va a cargar. No creo que va a cargar. No creo. No creo. ¿O sí? ¿O sí? Bien. Ok, gente. Entonces aquí viene. Ay, oh, esto está trabadísimo porque está. Ahí viene. El mod de las tumbas, ¿no? Para revivir tiene un montón, porque pues no sé por qué está así, sinceramente, pero bueno, aquí está, ¿no?
Ahí está con mi hermano, pero no, aquí a romper pues tiene que ver lo que tendría, ¿no? Pero como no tenía más que tierra, pues tierra, ¿no? Tenéis la fecha en que se murió. ¡Oh, la madre! No me aparece justo eso enfrente mía, no puede ser. En fin, como se dan cuenta, sí están los mods, el mod del Moonstones. Si voy al tabulador, me sale ahí lo que hay, ¿no? Un kill zombie que sea esto, los pollos, un creeper. Un creeper no puede ser. Ay, ¿por qué no? Ahí está, en fin, ahí hay moscas, aquí hay de la muerte anterior. Y que se muestra hasta en el mapa, ¿no? Del Waystones, creo que se llama. No, Waymap, algo así. Sinceramente es que si usted tiene una computadora, pues, mala, vamos, la verdad mala. Si tiene una computadora mala como la mía, sinceramente no le recomiendo que pongan nada de shaders y eso, ¿no? Porque no, va a petar, va a petar. Entonces, los esqueletos asesinos, qué carajo. Entonces, tienes que cargar los mods de criaturas, de todos, miren. Y, en fin, también tiene que aparecer, mira, abajo en el Play It, les parece que sí está conectado a alguien de Miami, Florida, todo. Pero en realidad somos nosotros, ¿no? Somos nosotros, por eso se quedan para que vean bien. Ala, no, estoy en una isla, a ver, ¿cómo era con M, no? Efectivamente, con M. Ala, no, esto es una isla. Ah, no, pero aquí. Ah, ok. Entonces tengo que ir aquí al sur. Estoy en el. Ah, ok. Aquí al sur. Para acá. Ok. Uy. Miren, aquí está en otro mod que puse, ¿no? Para ubicarme. Mochilas, buscar, en fin. Sí, carga. Para que vean que no son mentiras. Todo bien. Y vamos a darle a este momento. Olor. En servidor, miren, aquí está todo el frase de que sí se puede, ¿no? De lo que pasó, de los de... Arriba creo que... Ahí está bien. Arriba está donde yo me conecté a esto, ¿no? Efectivamente. Así que sí, sí funciona. A menos hasta donde estoy haciendo sí funciona. Pero le digo, de verdad, háganme caso. Si van a hacer esto, que tengan mínimo unos sus 16 días de RAM, si no me pasa como a mí, que es que esto no va para más. Esto no va para... O sea, miren, si esto me va a 10 FPS, yo agradecido con Dios, ¿verdad? Entonces, gente, si me quieren apoyar, pues ya se la saben en Twitch, ya me pueden suscribirse al canal, donar, de todo. Así que para tener algún día una computadora buena para hacer estos videos, ¿no? Así que pues, sin más. Ah, y última recomendación. Yo le tengo esto unos sus 70 mods y de criatura. A la madre, pues los zombies y los vampiros, carajo. En fin, sí tengo bastantes. Entonces, el seguidor aguanta, el seguidor se aguanta, pero llega un punto en el cual, aunque tú tengas que el servidor vaya con, no sé, 16 GB de RAM, se me ocurre. Aunque, aunque tú le hayas puesto que vaya con 16 GB de RAM, el servidor es que no va a dar para más. Entonces yo soy de que, no sé, unos 10, 15 mods, ¿verdad? Y hasta ahí. O sea, si ustedes quieren, denle. Yo tengo aquí 40 mods. Una dungeon. Hola, no, entonces esta semilla quiere que no está más o menos bueno. Entonces sí, es todo. Ustedes quieren, entren con lo que quieran, ¿no? Pero tampoco van a esperar a quejarse que, me va trabado. No, porque también ustedes también ya saben de que no, va a haber. Ah, sí, cabal, esto es el mod de Dungeons que puse, cabal. Bueno, voy a ir, o no. Efectivamente, petó. No sé si fue el server o si fui yo, pero petó. Sí, yo creo que fue el server, creo. No, yo creo que fui yo. Yo creo que fui yo. Es lo que le digo, ¿no? Que si estoy grabando y el T-Launch, el SK Launch va a 3 GB de RAM, 3.5, eso va para que no más. Entonces sí. Como le digo, todos los links, toda información, en fin, todo encontrarán en la descripción del video. Pues hasta aquí el video, yo espero que sea encantado. Si es así, por favor, en descripción están para apoyar mi vida IQ, mi Twitch, que hace puedes ver y donar. Así que más que agradecido con un like y todo. Para cerrar, ya saben, X y listo. Les tiene que salir también una ventana de Java. Es normal. Para salir de Play, solo Q y luego a la Y. Listo. Y pues, bye. Adiós. Uy, no. De verdad que quiero cambiar mi computadora. No puede ser. Gente, apóyeme en Twitch, de verdad. Imagínense, de donación en donación, tal vez nos armamos una PC nueva, loco. Lorón.
Sí, yo creo que está o lo más. No es que estaba viendo ese carajo con razón. Ok, quitamos esto y. Vamos. Ni es que también el operar cómo te consigo. Ok, ya. Y pues, bye. Adiós.